buenas noches tenga cada uno de ustedes. Nosotros somos el grupo número 4 y está conformado por Mayra López, Noelia Pérez, María Fernanda Rodríguez y su servidora Keili Morales. Esta noche vamos a realizar nuestro debate con 3 puntos muy importantes, el cual estaremos discutiendo esta noche en los casos de violaciones sexuales a menores de edad. Y el tiempo es para las personas que están a favor de la pena de muerte. Buenas noches, como lo mencionó la compañera, el primer caso sobre reactivar la pena de muerte, y en este caso voy del lado positivo. Como lo mencionó, mi nombre es Noelia y vamos a centrarnos acerca de la pena de muerte. A mi punto de vista, partiendo de lo positivamente, sí sería realmente bueno el poder implementar la pena de muerte en nuestro país, puesto que a raíz del transcurso de estos últimos años, la violencia contra la niñez se ha visto realmente bastante afectada en la situación de que ya no solo es alguna violación física o, o una violación sentimental hacia los niños, sino que a raíz de todas estas circunstancias que han venido aconteciendo, se ha llegado hasta el punto de que los niños mueran, y no de una forma normal, sino que de una manera terriblemente anormal, que las cuales son propiciadas por personas que podría decirse que deben de tener algún problema mental para poder llegar a cometer estos delitos. En este caso, la pena de muerte, pienso que ayudaría lo suficiente para poder calmar la situación y bajar las estadísticas que se tienen hasta hoy en día sobre la violación contra la niñez, y poder fundamentar más técnicas y estrategias que conlleven a que el violador del niño sufra las consecuencias que debería tener por la mala actitud que tiene. En el artículo 45 de la Constitución de la República de Guatemala menciona que la pena de muerte estaría a favor, pero también menciona 5 cuestiones a las cuales la pena de muerte no puede afectar, y no menciona ninguna que diga que la pena de muerte no puede ir contra una persona que haya cometido un delito lo suficientemente grave. Gracias. Muy bien, entonces, buenas noches, mi nombre es Mayra López. Les quiero comentar acerca de lo positivo que sería reactivar esta pena, que como bien es la pena de muerte. Por lo tanto, quiero iniciar leyendo un artículo que está en la Constitución Política de Guatemala, y está así. Artículo 51. Protección a menores y ancianos. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y prevención social. ¿Esto qué quiere decir? Que los menores deben estar protegidos. El Estado está obligado a darles esa seguridad. Aquí vamos a hacer énfasis en los menores, ¿verdad? Porque es a quienes se les está haciendo afectados y violados el cuerpo, la salud, el estado mental y la protección. Por lo tanto, yo estoy a favor que a las personas que dañan y infringen
esta ley deben ser condenadas por la pena de muerte sin exclusión o omisión alguna. Muy bien, ahora le voy a dar el tiempo a mi compañera que está en contra de la pena de muerte. Buenas noches a todas las presentes. Yo soy María Fernanda y yo voy a apelar en contra. Empezando con el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todo ser humano tiene derecho a la vida por el simple hecho de ser humano, a la vida, a la libertad y la seguridad. Entonces, creo que al momento de aplicar la pena de muerte se estaría violando el derecho a esa persona, sin importar el delito que haya cometido o la falta. Creo que es una persona y como persona se le tiene que reconocer su derecho a la vida. Además de esto, nuestra Carta Magna, la Constitución Política de la República de Guatemala, no tiene contemplada la pena de muerte para este delito que sería la violación sexual de menores. No se podría aplicar la pena de muerte en el juzgado. No podríamos pedirle al juez que le aplique pena de muerte a alguien que violentó a un infante. En cambio, se podría aplicar una pena carcelaria de 2 a 12 años si no contase con agravantes. Esto lo encontramos en el artículo 173 del Código Penal. Y si contase con agravantes, puede ser de 8 a 20 años o más. Gracias. Bueno, yo estoy en contra y mi argumento es que se han realizado muchas organizaciones o manifestaciones de personas que quieren acabar con la pena de muerte y una de ellas es que hasta hay un día específico para acabar con eso, que es el 10 de octubre, que es el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Y también hay una frase que leí que decía que la venganza no es la respuesta se basa en reducir la violencia, no en ocasionar más muertes. Esto lo dijo María Dean, cuya suegra fue ejecutada. Y también los derechos humanos son válidos para las mejores personas y también para las peores, que lo dijo la Amnistía Internacional. Con estas dos frases hay puntos importantes a los que yo quiero llegar. En la primera, la venganza con venganza no trae ninguna consecuencia buena, sino que genera más violencia. Y también en los derechos humanos, como bien sabemos, los derechos humanos es para todas las personas y bien lo dice, para buenas y para malas personas. Gracias. También algo positivo que se puede encontrar para que se reactive la pena de muerte sería lo que dice en el artículo 100 de la Constitución Política de Guatemala, que es la seguridad social.
Y este dice, el Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. A esto se refiere y cómo se debe interpretar, debido a que si un violador está alrededor de 10 niñas en la calle, obviamente no están seguras, no están protegidas. Y acá en la Constitución dice que deben y están obligados a proteger a la nación, no solo a cierto grupo, no solo a ciertas áreas, sino que están obligados. ¿Qué seguridad social se presenta si se sabe, está consciente que esa persona ha estado 20 años en prisión debido a condenas consecutivas por abusos sexuales, por intento de violación, por haber infringido la vida, el espacio personal de alguna menor de edad? ¿Qué seguridad puede presentarse? Dice que el Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen, con la única excepción preceptuando el artículo 88 de esta Constitución, la obligación de contribuir, financiar dicho régimen y derecho a participar en su dirección. Solamente se debe aclarar que si 10 mujeres, 10 niñas están en medio de 10 violadores, ¿cómo podríamos asegurar que el Estado está velando por nuestra seguridad como mujeres, como niñas, como menores de edad o como posibles víctimas de esos 5 violadores, de esos 10 violadores que sin presidir haber estado bajo ayuda psicológica, por tratamientos, por ciertos procesos que posiblemente ayuden o empeoren a ciertas personas, no se puede asegurar nada? Entonces el Estado debe infringir y aportar que si la seguridad social se va a dar, esta debe ser por completo, no por pedazos ni por ciertos grupos. A mí me gustaría agregar también que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 3, dice que ha de preservar la vida desde su concepción, y entonces no se da lugar a la pena de muerte en este delito de violación sexual ni en ningún otro delito, porque sería anticonstitucional, ya que se tiene que preservar la vida de cualquier individuo desde su concepción. Y acá nosotros, como autoridades, como personas, no podemos juzgar a alguien por sus acciones. También desde una perspectiva divina, religiosa, no tenemos el derecho de arrebatarle la vida a alguien. Y solamente, gracias. Como siguiente punto, debería imponerse responsabilidad penal a las personas que no ayudarán a una persona en peligro cuando hacerlo no les implicase un riesgo. Le doy el tiempo a mis compañeras que están a favor del punto. Ya va. Bueno, en este caso, cuando hablamos sobre responsabilidad, creo que es algo que es una palabra que lleva bastante, como su palabra lo dice, ¿verdad? Es el ser responsables ante cualquier situación que pueda presentarse. En esta ocasión, el artículo 5 de la Constitución de la República de Guatemala hace saber sobre la libertad de acción. Pero en casos donde se puede evitar se puede evitar algún caso en el que
dicha persona haya sufrido algún accidente, el modelo auxiliario sería realmente bastante ayuda. Una, porque se estaría salvando la vida de la persona que ha sido atacada, ¿verdad? Y en otro caso, si la persona está siendo perseguida por alguien, también debería algo imponerse, como que imponer esa responsabilidad dentro de la sociedad para que se pueda llevar las medidas suficientes para que puedan ayudar a la persona que está en problemas, ¿verdad? Puesto que si nosotros nos encontráramos en dicho caso o en alguno de estos casos mencionados, pues como seres humanos también nos gustaría que nos apoyaran o que alguien nos auxiliara para no ser, para no sufrir estos apresamientos en nuestra contra, ¿verdad? Entonces pienso que realmente sí es importante el que se debe imponer esa responsabilidad en cada ser humano para poder ayudar a una persona que lo necesite. Gracias. Muy bien. Algo positivo de esto, como bien se puede encontrar en la Constitución Política de Guatemala, en el artículo 12, derecho de defensa. Esto quiere decir que las personas, cuando nos encontramos en situaciones de peligro, tenemos derecho a defendernos. Esto dice así, artículo 12. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído, vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. ¿Esto qué tiene que ver? Cuando nosotros nos encontramos en situaciones de problemas, un asalto, intento de daño físico, con un arma blanca, un arma de fuego, etcétera, podemos defendernos. Obviamente, cuando una persona se acerca a querer ayudar, nos encontramos también en la noción de la causa de detención. Esto claramente se da a buscar cuando, por ejemplo, se acerca la persona con los problemas, estamos en medio de un atentado, un asalto, alguien se fija, esta persona tiene el derecho de defensa, autodefensa o de ayudar. Sí, porque también se puede encontrar en el artículo que se puede tener la libre acción, ¿verdad? Entonces, si se actúa mediante ayuda, esta se puede dirigir a cualquier autoridad para poder solicitar apoyo. Pero si en dado caso esta persona decide retirarse, resguardarse y defenderse de esa manera, está en todo el derecho, en toda la libertad de poder retirarse y poder evitar que su vida se dañe, ¿verdad? Pero no está de más que esta persona está obligada y ciertamente debe corresponder y abocarse a alguna autoridad para poder ayudar a las personas que quedaron en el lugar o cerca del perímetro que puedan resultar afectadas por esa situación de peligro que se presenta alrededor. Ahora es mi turno de apelar en contra y voy a utilizar el mismo artículo que utilizó la compañera anteriormente, el artículo 5 de la Constitución de la República de Guatemala, que cita que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida
ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Es decir, si yo como ser humano tengo el derecho a la decisión, yo soy capaz de decidir de hacerlo o no hacerlo. Si yo decido hacerlo arriesgando mi vida, es sobre mi propia voluntad y sobre mi propia decisión. Pero si yo vengo y decido no ayudar a la persona, seguir mi camino, seguir mi paseo, estoy en total libertad porque la ley no establece ningún tipo de cargo penal para este tipo de acciones. Además de eso, si yo no quiero ponerme en pena o riesgo o estrés de enfrentar alguna situación que ponga en mal mi bienestar personal, creo que estoy en todo el derecho de continuar mi camino y evitar la situación. Gracias. Bueno, yo estoy en contra, así que hay casos en los que personas que han querido ayudar a personas que han estado en situaciones así, les han culpado por querer ayudar. Entonces, uno como persona no tiene la obligación de querer ayudar a otras personas porque, como ya lo han mencionado, principalmente es nuestro bienestar. Y es cierto que podríamos nosotros ayudar a las demás personas, pero en esa situación uno en ese momento no piensa y lo primero en que piensa es yo me tengo que resguardar porque uno no sabe si la persona que necesita ayuda sea una persona soltera y la persona que vaya caminando sea un padre de familia, no puede arriesgar su vida para poder salvar a otra y ya, y qué chiste va a tener que sea un héroe sin vida cuando pudo ser un héroe con vida o hasta incluso en accidentes de automóviles. Hay personas que se detienen a ayudar a personas que han pasado el accidente o requieren de ayuda y culpan a las personas que ayudan porque quien causó el accidente se da a la fuga y culpan a las personas que quedan como ellos. Entonces, mi opinión es que no hay necesidad de ayudar, solo de situación de peligro. Dice que todas las personas e instituciones están obligadas a velar por la conservación y restablecimiento, sin excepción alguna. Aquí no hay, como se menciona en otros artículos, que si son mayores de 60 años, si son menores de 10 años, si son mujeres en el estado de gestación, si son madres solteras, acá no hay excepción. Todas deben velar por el bienestar y seguridad de todas las personas. Entonces, la conclusión de esto sería que si yo veo que una persona está siendo afectada, está siendo asaltada, están intentando abusar de la persona, me veo obligada por mi seguridad, por la seguridad de la persona que está en peligro, de poder ayudarla, de poder velar por su seguridad personal, ya sea que me involucre físicamente para defender o me acerque a las autoridades competentes, en este caso a la Policía Nacional Civil, Ejército o cualquier otra persona que pueda actuar y ser intermediario para poder solucionar y evitar actos de violencia o muerte. Solamente, gracias. Y continuando con el tercero y último punto, que debería ofrecerse más ayuda a países en desarrollo que
incite, espérenme, pausarlo porque 3. como siguiente punto es el tercer punto y último punto de este debate, que es si debería ofrecerse más ayuda a países en desarrollo que incentiven y acepten flujo inmigratorio. El tiempo es para las compañeras que están a favor. Continuando con el tercer punto, que es ahora sobre la inmigración hacia otros países. En el artículo 1 de la Constitución de la República de Guatemala habla sobre que el Estado reconoce el derecho de cada persona a emigrar o inmigrar, por lo cual el migrante puede entrar y permanecer, transitar y salir, retornar al territorio nacional conforme la legislación, es decir, conforme a la legislación que se tenga en dicho país. En Guatemala, el emigrar sería hacia otro país, es bastante, puede ayudar bastante, puesto que en algunos casos el emigrante que va hacia otro país puede mejorar su calidad de vida para la familia o que tenga dentro del país. El incentivar la emigración también consiste en que debería ser una de las cosas que sí debiera aprobarse, puesto que hay personas que adquieren grandes conocimientos y desafíos que en tal caso de que los recursos no sean lo suficientes acá en Guatemala, pueda emigrar hacia otro país para poder seguirse desarrollando y seguir potenciando todas esas habilidades que haya adquirido. En el artículo 2 también del derecho penal de la migración, habla sobre el acceso a dependencia del Estado, es decir, brindar la igualdad. En este caso, hablando sobre el país de Guatemala, en este artículo habla de que aunque la persona no sea de nuestro ámbito guatemalteco, esta se le debe respetar y que tenga la igualdad de derechos. Y es decir, que también puede adquirir una vivienda, la salud, el seguro social, que también se implementa dentro del Estado guatemalteco. Y también los extranjeros podrán acceder a las dependencias del Estado para ejercer sus acciones. De que Guatemala, en este caso, a los emigrantes no por ser emigrantes se les va a detener, sino que en este caso se les da el derecho de pertenecer y de tener los mismos derechos que tiene cada persona que sí sea netamente de guatemalteco. Gracias. Buenas noches. Les voy a hablar sobre la migración y voy a empezar con el artículo 149 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta hace mención de las relaciones internacionales. Dice así: Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una relación, como bien se dice, internacional. No hay límites, no hay países en exclusión,
todos los países tienen cierta relación, cierta unión y con unos mismos objetivos, que son la paz y la libertad. Cuando nos vamos a otro país, generalmente se da que en Estados Unidos se ve mayormente la migración, y bien se sabe que acá en Guatemala ciertos procesos y cierta historia han obligado a los ciudadanos a poder migrar a este lugar, ¿verdad? Que es Estados Unidos. Pero acá, como existe una relación, una unión que se hace internacional, Estados Unidos brinda ciertos permisos o cierta protección a estos inmigrantes que van por escasez, que van por peligro, que van porque su vida está en atentado acá en este país, o no solo en este país, sino en otros. Entonces, bien se da que la migración es aceptable, porque se debe comprender, se debe investigar y ver el por qué esta persona está escapando, está huyendo o simplemente quiere salir del país en donde nació, tiene su cultura y vive, ha crecido, conoce, pero ¿por qué? ¿Por qué está escapando? ¿Por qué está huyendo? Se debe conocer antes de expulsar o denegar este permiso de permanecer dentro del país, que bien se sabe se relaciona y tiene un cierta dependencia y cierta relación internacional con los demás países. Entonces se debe, por eso en que cada país existen cónsules de cada país. Por ejemplo, existe el cónsul de México, existe el cónsul de Estados Unidos, cónsul de Panamá, de varios países dentro de Guatemala, para que cada persona que no sea ciudadano, que no sea nacionalizado, no sea nacido del país de Guatemala, pueda acercarse, solicitar ayuda para no llegar a tomar tantos vuelos para poder llegar al país y poder contactarse con autoridades correspondientes, sino dentro del país de Guatemala, donde se sienten seguros, o dentro del país en donde están seguros, puedan hacer ciertas solicitudes de permanencia permanente o de permanencia provisional, ya sea para resguardar su vida o para obtener mejores oportunidades. Bueno, ahora yo voy a apelar en contra y voy a iniciar con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice que toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que la ley establece. La ley determinará las responsabilidades que incurran quienes infrinjan estas disposiciones. Para mí, y en base a este artículo, no da lugar a la ayuda del incentivo a los países en desarrollo, porque, por ejemplo, Estados Unidos, que quiere actualmente detener el flujo inmigratorio en sus tierras, está tratando de contrarrestar esta problemática diciéndole a Guatemala: yo les mando equipo, les mando recursos para que ustedes allá puedan elaborar trabajos, puedan construir nuevas empresas para nosotros trabajar, pero se estaría violentando el derecho de que cada persona tiene a decidir en dónde estar, qué hacer, cuándo hacer, si quedarse, si irse, si moverse, si establecerse. Y también
esto podría no ser productivo para el país en desarrollo porque el mantenimiento de muchas personas puede que atrase el desarrollo. Gracias. Bueno, yo estoy en contra y mi punto de vista es que pues no se deberían de ofrecer estos tipos de ayuda pues por las situaciones que se han dado, de que se ha permitido entrar a inmigrantes al país y lo único que viene a hacer es a crear más delincuencia de lo que ya está sufriendo el país. E incluso hubo un caso de una hondureña, si no estoy mal, que le dieron de comer frijoles y dijo que ella no quería frijoles porque ella comía eso en su casa. Y prácticamente rechazó una ayuda y es una falta de respeto, pues, porque se le está brindando qué comer y ella lo está rechazando de una manera muy, muy tediosa. También se dio un caso, no sé si estoy mal, también este año o el año pasado, que fue en la playa de, ¿cómo se llama? La de, no recuerdo qué playa es, pero en la playa en la que más transcurre gente, hubo un hondureño que estaba paseando por aquí y violó a una niña residente de Swift, la violó y efectivamente los oficiales hicieron su trabajo y lo capturaron. A esto quiero llegar que los emigrantes son un grupo de personas que no tienen pensamientos positivos al venir a otro país. Unos vienen a crecer económicamente, pero es una parte muy diminuta del gran grupo que viene y la mayoría solo viene a robar, ya que no tienen la capacidad de sostenerse y tampoco tienen como que el papel autorizado para pedir trabajo legalmente. Por ello no estaría de acuerdo a que dejaran entrar a personas de distintos países, ya que no ha sido desde ayer o hoy de los emigrantes que vengan a hacer daño al país en vez de hacerlos crecer. Gracias. En conclusión, me gustaría agregar que Guatemala se ha declarado un país seguro y creo que fue un completo error porque apenas si el gobierno puede mantener a la población guatemalteca y está ofreciendo asilo a muchísimos inmigrantes con el ideal de utilizar a Guatemala como trampolín para llegar a los Estados Unidos y no está dando efecto porque ahora Estados Unidos está implementando nuevas leyes, nuevas normas, está duplicando la seguridad en las fronteras y está haciendo que los hondureños, los salvadoreños, los cubanos, todos los que pasen por Guatemala para llegar a Estados Unidos se queden acá y no creen algo productivo para la nación, no aporten. Y también Guatemala es un país libre e independiente y debe ser capaz de proveerse sus propios recursos para poder alcanzar la superación. Muchas gracias. Este fue nuestro debate. Gracias.